Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, José Ignacio, por tu presentación. Para tranquilidad de mi universidad diré que no hay ninguna posibilidad de que yo sea su rector, porque afortunadamente sobre eso tiene que decidir el que se presenta candidato. Y no va a ser mi caso, de manera que pueden ustedes estar tranquilos y sobre todo pueden estar tranquilos en mi universidad, donde tendrán el rector que se merecen, ni más ni menos. A partir de ahí, y rápidamente, voy a entrar en el análisis de las cuestiones que se me han encomendado para hacer una reflexión que ayude a la discusión sobre los problemas que se plantea por la existencia en el modelo que José Ramón Romero ha llamado europeo, de monopolios del más variado carácter, de estructuras en las que la titularidad del juego es pública y al mismo tiempo también la gestión es pública, o de estructuras en las que, siendo la titularidad pública, existen regímenes de participación por parte de privados en la gestión de algunas de las actividades. Estructuras de lo más variadas que en ocasiones tienen una larga tradición histórica. La lotería que Carlos III creó, me parece que es un par de años anterior a la de Estados Unidos, que se mencionaba antes, pero que en otros casos son de nueva creación. En Noruega, el intento de monopolizar a través de una firma 100% propiedad pública el juego mediante máquinas recreativas es todavía relativamente reciente. Y según las cifras que se nos han proporcionado, ese juego monopolizado, que se refiere fundamentalmente a loterías y a apuestas, llega a alcanzar hasta el 61% del volumen total de juego. Si yo no he tomado mal los datos que Ramón Romero nos daba, el 43,7% del total de juegos son loterías, que en Europa están sometidas en bastantes casos a régimen de monopolio, con independencia o no de que su gestión sea luego privada, y el 17,3% correspondería a las apuestas. De modo que estamos hablando de un segmento muy importante de la actividad del juego. Y prescindiendo de otros antecedentes, lo que me interesa ahora resaltar es que en muchos casos esas actividades monopolizadas lo son por razones exclusivamente históricas. Dicho con otras palabras, no existe ningún soporte firme que avale la existencia de esos monopolios. Y para no hablar de otros supuestos, diré que ese es el caso español, en el que el monopolio preconstitucional existente sobre las loterías se sigue manteniendo con absoluta normalidad, como si nada hubiera pasado en el medio, como si una Constitución que reconoce la iniciativa privada en la actividad económica y también reconoce la iniciativa pública no hubiera supuesto ningún cambio para que se mantuviera en los mismos términos de la vieja instrucción de loterías y con la adición de las apuestas mutuas deportivo-benéficas, la atribución al Estado en régimen de monopolio, gestionado por un organismo público, el anterior ONLAE o el actual LAE, todo ese importante sector de la actividad. Y la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cuál es la base para la existencia de ese régimen monopolístico? Que, desde luego, yo no he sabido encontrar en ninguna disposición de rango constitucional. Creo que la intervención pública en la economía, la autorización para que el Estado intervenga en la economía, no basta para justificar en sí mismo el que un determinado sector de actividad quede soportado en régimen de monopolio. A partir de ahí, la única base que es posible encontrar de manera consistente es la base financiera. El monopolio solo tiene una justificación, que es la consideración como un recurso del presupuesto de ingresos del Estado. Una justificación que está ya en el decreto de 23 de marzo de 1956, que aprobó la Instrucción General de Loterías, todavía vigente, y que se mantiene sin ningún tipo de pudor tras la aprobación de la Constitución por una jurisprudencia constitucional que ha abordado en numerosas ocasiones el régimen del monopolio de loterías, aunque sea por vías un tanto extrañas, para justificarlo siempre sobre la base de esa misma razón. Porque ese monopolio, tan tradicional como carente de una base jurídica suficientemente firme, ha sido objeto de las consideraciones del Tribunal Constitucional con motivo de conflictos de competencias planteados por algunas comunidades autónomas que pretendían que las competencias exclusivas en materia de juego que tienen reconocidas en sus estatutos de autonomía
les autorizaban para organizar sus propias loterías. Y frente a ese tipo de conflictos de competencias, surgidos también con motivo de la autorización de nuevos juegos, cuando renace la lotería primitiva, se vuelve a plantear un mismo conflicto de competencias por parte de comunidades autónomas que desean intervenir en ese juego. Y con otra razón marginal, un recurso de inconstitucionalidad contra un impuesto que se pretendió establecer en las Islas Baleares, que suponía un gravamen sobre el juego de la lotería. Todos esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, surgidos siempre en relación a problemas de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, se han resuelto sobre la misma base. Una base que, en mi opinión, es ciertamente escasa. La materia de juego, como todos ustedes saben, no es una materia que el artículo 149 de la Constitución mencione entre las materias de la competencia estatal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha entendido que esto no privaba de cualquier competencia al Estado en la materia juego, porque existían algunos otros títulos competenciales que, conexos con ella, legitimaban la intervención del Estado. Pero después de afirmar la existencia de esos otros títulos competenciales, lo cierto es que la competencia estatal se funda solo en que el juego, y en particular la lotería, es una fuente de ingresos, que es el aspecto que permite considerar que, como parte de la hacienda general a la que se refiere el artículo 149.1 XIV, esto es una competencia del Estado. El juego es de competencia estatal, dirá el Tribunal Constitucional, en cuanto monopolio fiscal, cuyo establecimiento constituye una manifestación del poder financiero. Y la lotería forma parte de la materia juego y es de la competencia estatal en cuanto recurso económico de la hacienda estatal y monopolio del Estado, que genera derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad a aquella corresponde. En definitiva, lo que atribuye la competencia al Estado es la potencia recaudatoria derivada de esos juegos particulares que históricamente se habían gestionado en régimen de monopolio. Y me interesa mucho destacar esa justificación de la competencia estatal sobre el juego, que, insisto, legitima la existencia de un monopolio al hilo de un problema que no es si la actividad de juego es o no susceptible de ser monopolizada por el Estado, sino al hilo de una cuestión completamente distinta. ¿Quién ostenta la capacidad regulatoria? ¿El Estado o las comunidades autónomas? Y aprovechando ese particular pisuerga que pasaba por el Tribunal Constitucional, se quiere dejar bien claro que la competencia es estatal porque hay un monopolio fiscal. O sea, la pregunta, ¿cuál es la razón que justifica la existencia de un monopolio fiscal?, se resuelve sobre la base de una trampa, que es muy obvia. Hay un monopolio fiscal porque la competencia es del Estado, y la competencia es del Estado porque es un monopolio fiscal. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, solo que haciendo el pino con las orejas. El razonamiento no puede ser más inconsistente. Pero me interesa destacar que, siendo inconsistente, tiene un fundamento bien claro: la capacidad recaudatoria del juego gestionado directamente por el Estado. Es el hecho de que la lotería y las apuestas mutuas deportivo-benéficas generan recursos económicos para el Estado, lo que permite mantener la legitimidad del monopolio. Y me interesa destacarlo porque esta forma de argumentar está radicalmente alejada de las que se emplean en los ordenamientos comparados, en aquellos ordenamientos europeos, en aquellos países europeos en los que existen monopolios de juego y en que los monopolios de juego se tratan de legitimar sobre la base de otros tres tipos de consideraciones, fundamentalmente protección de los consumidores, prevención de adicciones y otras patologías asociadas al juego no responsable y lucha contra el fraude y contra el crimen, que son los tres argumentos recurrentes que uno puede encontrar en la legislación relativa a los monopolios de juego. Mientras que en España hemos optado por dar la cara directamente y reconocer que el monopolio fiscal tiene una finalidad:
la estrictamente recaudatoria. Y me interesa ponerlo de manifiesto porque ese carácter de monopolio fiscal del Estado que se atribuyen a las loterías y apuestas lo hace extraordinariamente débil cuando la regulación de los monopolios se analiza desde la perspectiva del derecho comunitario. Porque, como también ha dicho José Ramón Romero, en el derecho comunitario hay un tipo de reglas que están interfiriendo en las más variadas materias, que son las reglas de la competencia. Las reglas de la competencia establecidas en el Tratado de la Comunidad Europea se utilizan como reglas de contraste para verificar que las libertades fundamentales en el ámbito económico, la libertad de establecimiento, la libre circulación, la libertad de prestación de servicios, resultan reales y efectivas, en un marco que es el marco de un mercado único, en el que debe de quedar garantizada la igualdad de oportunidades de todos los competidores, y en el que, de antemano, se descarta la existencia de monopolios. La regla es la libertad de competencia. El monopolio es la excepción. Y en cuanto a excepción, el monopolio necesita de una particular justificación. Por eso, esas reglas de competencia se han constituido en el principal arma contra los monopolios, en todos los ámbitos y también en el sector del juego, en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha tenido que ir evolucionando en su posición hasta el caso Gambelli, hasta la sentencia del caso Gambelli, en que adopta una posición que ha servido de base para ulteriores desarrollos que han permitido, por ejemplo, que la autoridad supervisora de la EFTA enjuiciara como contrario a las reglas del Acuerdo del Espacio Económico Europeo la existencia del monopolio que se concedía, de hecho, a la compañía a la que se encargaba la gestión de la totalidad de las máquinas recreativas en ese país. Y lo han hecho siempre sobre la base de argumentos coincidentes, que dan lugar, insisto, a que las reglas de la competencia pongan en cuestión la existencia y la legitimación de esos monopolios. Las reglas de la competencia van a tener, además, otros efectos. Las reglas de competencia prohíben, por ejemplo, la existencia de lo que se califica técnicamente como ayudas de Estado. Y yo, por hacer referencia a un ejemplo que José Ramón Romero mencionaba, tengo muy pocas dudas de que el establecimiento de un régimen fiscal especial y especialmente beneficioso para un determinado operador económico en una zona del territorio que le sitúa en mejores condiciones frente a otros competidores, tiene la calificación de ayuda de Estado. Y tengo pocas dudas de que se trate de una ayuda de Estado prohibida, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha permitido, por ejemplo, decir que las vacaciones fiscales vascas eran contrarias al tratado, por ser contrarias a las reglas de competencia. Porque si ese régimen fiscal beneficioso no se puede aplicar a todos quienes realicen esa actividad, es un régimen que coloca a unos en situación de privilegio respecto a los competidores. Y es obvio que ese régimen fiscal especial no se puede aplicar a todos, sino a solo a quienes tienen la autorización para operar ese mega casino o ese mega resort. En todo caso, abandono la vertiente tributaria, a pesar de mi natural querencia por la misma, no sin antes repetir, las reglas de competencia también se aplican para comparar la presión fiscal que sobre los competidores en una misma actividad económica se desarrollan en el interior del país. Y cada vez en mayor medida el Tribunal de Justicia las está empleando. Pero las abandono para centrarme en lo que quiero hacer esta mañana, que es analizar la legitimidad y la justificación de la existencia de esos monopolios desde esa perspectiva del derecho europeo de la competencia y desde una perspectiva complementaria, más reciente pero no menos importante, que es la de la Constitución interna. A la primera lo voy a hacer mencionando lo que seguramente ya todos ustedes conocen,
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al caso Gambelli, en que, resolviendo una cuestión prejudicial, el Tribunal se tuvo que plantear si era o no conforme al Tratado de la Unión Europea y, en particular, a las reglas sobre la competencia, la existencia de un monopolio. En el caso se trataba del monopolio italiano sobre las apuestas. Un caso que, como muchos otros, aunque esto no ocurrirá en los Estados Unidos, se suscita en el ámbito de un litigio penal, porque en esta materia, que ha quedado fuera de la Directiva de Servicios, seguimos moviéndonos entre el Código Penal y la regulación administrativa, lo cual es una anomalía y conviene denunciarla como tal. Y, sin embargo, muchos de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han suscitado como cuestiones prejudiciales en casos penales. En este caso, de lo que se trataba es de un caso penal relativo a la celebración de apuestas por Internet, que está reservada, en el caso italiano, en régimen de monopolio. El Tribunal de Justicia se había ido pronunciando a lo largo de toda otra serie de fallos, cuya cita omitiré por tediosa, sobre la justificación o no de la existencia de esos monopolios. Otorgarlo al Estado en régimen de monopolio es necesariamente una excepción que requiere de una justificación. Esa justificación tiene que estar relacionada con las características en sí mismas consideradas de la actividad de que se trata. Dicho con otras palabras, no puede ser una justificación externa. Y, en segundo lugar, la justificación debe de ser una justificación razonable, que atienda a consideraciones de interés general. Y, por fin, la justificación debe ser proporcionada en relación a los fines que se pretenden alcanzar. Dicho con otras palabras, no basta con alegar motivos vagos que afecten al interés general para justificar la reserva en favor del Estado de una actividad, sino que es necesario precisar cuáles son las justificaciones que, en concreto, aconsejan la reserva al Estado. En segundo lugar, no basta con cualquier tipo de justificaciones. Esas justificaciones están sujetas a un test de razonabilidad. Dicho con otras palabras, solo cabe justificar la reserva al Estado sobre la base de la persecución de intereses públicos que merezcan una positiva valoración constitucional o una positiva valoración desde la perspectiva de los tratados. Y, en tercer lugar, esos intereses no se pueden proteger de cualquier modo, sino que la asunción de un monopolio debe de ser justificada por ser la única medida eficiente a los efectos de la protección de esos intereses. Dicho con otras palabras, la existencia de un monopolio está sujeta también a un test de proporcionalidad, en el que el juez, en este caso el juez comunitario, debe valorar si era o no necesario llegar hasta la monopolización de la actividad para cumplir los fines que se pretende alcanzar con la misma. Pues bien, ese triple test había sido enunciado por el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones. Pero en todos ellos, en todos los casos que se habían examinado con anterioridad, en Schindler, etcétera, etcétera, el Tribunal había conseguido eludir un pronunciamiento preciso, que, sin embargo, por primera vez va a realizar en la sentencia Gambelli, en la que los demandantes, en el ámbito de una cuestión prejudicial, insisto, y esto es importante tenerlo en cuenta, decían que el Estado italiano no aplica una política coherente con el fin de limitar las actividades del juego, porque el Estado aumenta la oferta de juegos y apuestas e incluso fomenta que la gente participe en dichos juegos, facilitando el régimen de recogida para aumentar los ingresos fiscales. ¿A qué les suena? Junto a ello, se afirma el hecho de que la organización de apuestas esté regulada por leyes presupuestarias muestra que la verdadera motivación de las autoridades nacionales es de índole económica. Y tercero, la legislación italiana tiene también como fin proteger a los concesionarios del monopolio nacional, impidiendo la entrada de operadores de otros Estados miembros. Como consecuencia de ello, el Tribunal afirma que en la medida en que las autoridades de un Estado inducen e incitan a los consumidores a participar
en loterías, juegos de azar y otros juegos de apuestas para que la hacienda pública obtenga beneficios económicos, las autoridades de dicho Estado no están legitimadas para invocar como razón de orden público social la necesidad de reducir las oportunidades de juego con el fin de justificar medidas como las litigiosas en el asunto principal. Dicho con otras palabras, cuando el Estado favorece y fomenta el juego público, esto es, cuando se comporta, como lo hace el Estado español, como un Estado croupier, no puede luego alegar que la existencia de un monopolio tiene como finalidad el preservar a los ciudadanos de los efectos perniciosos del juego no responsable, el limitar las oportunidades de juego a que pueden acceder esos ciudadanos. Es decir, el orden público solo puede ser invocado como una razón que justifique la existencia del monopolio cuando la propia autoridad monopolista se comporta de acuerdo con esas razones de orden público. Lo cual es un argumento que no requiere mayor explicación, porque no es un argumento fino en términos jurídicos, es un argumento de puro sentido común. Y es un argumento de puro sentido común que en el caso Gambelli no da lugar a que el Tribunal de Justicia afirme de manera directa que el monopolio italiano sobre las apuestas es incompatible con el tratado. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito de una cuestión prejudicial. Y en el ámbito de una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia se limita a aclarar las dudas que el Tribunal de Instancia tiene respecto de una determinada materia. Pero luego la decisión última del caso depende del Tribunal de Instancia, en este caso del Tribunal italiano, que había planteado la cuestión. Y si recuerdan, la cuestión en qué ámbito se plantea, en el ámbito de un proceso penal. De manera que en el ámbito del proceso penal nadie podía esperar que se dijera que el monopolio era ilegal o incompatible con las reglas del tratado. En el ámbito del proceso penal, lo más que cabía esperar era la libre absolución de las personas a las que se había imputado. De modo que, lo digo con toda la precisión que me parece del caso, el caso Gambelli establece, en mi opinión, una doctrina que hace que muchos de los monopolios existentes en materia de juego en Europa, y en particular el monopolio estatal de loterías y apuestas del Estado, sean abiertamente contrarios con las prescripciones del Tratado de la Unión en materia de competencia. No se puede decir que de la sentencia Gambelli no se deriva esa consecuencia porque el Tribunal no la pronuncie, porque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea no podía decir eso. Se tenía que limitar a la función que los tratados le atribuyen. Y tampoco se puede decir que de la sentencia Gambelli no se deriva la ilegalidad de esa clase de monopolios porque el juez italiano del caso tampoco dijera que el monopolio era incompatible con el tratado, porque de un juez penal no se puede esperar ese tipo de pronunciamiento. El juez penal dictó el fallo coherente con la incompatibilidad del monopolio con el derecho comunitario, que fue la absolución, y nada más se le podía pedir. De manera que nos encontramos ante una doctrina que, en mi opinión, pone en cuestión la existencia misma de estos monopolios, más allá de que den lugar o no a la colaboración con partners privados a los que se pueda encargar la gestión, sobre la base del derecho comunitario de la competencia. Y que esto es así se ha puesto de manifiesto en un ámbito más amplio, ya no el de la Unión Europea, sino el de la Autoridad de Vigilancia de la EFTA, que se encarga de pronunciarse sobre los problemas surgidos en el espacio económico europeo. Y en el caso al que se refiere el pronunciamiento de 20 de octubre de 2004 de la Autoridad de Vigilancia de la EFTA, se trataba de la reforma del régimen de juego y loterías en Noruega, que se había realizado en el año 2003, en cuya virtud se concedió a Norsk Tipping, una compañía de capital público, la operación exclusiva de máquinas de juego,
limitando el número de máquinas de juego en torno a unas 10.000 y otorgándole unos derechos de exclusiva en cuanto a la organización de ese juego. Pues bien, la decisión de la Autoridad de Vigilancia de la EFTA, que aclaro, en cuanto existe un acuerdo EFTA-Unión Europea para la constitución de un espacio económico común, utiliza las reglas del Tratado de la Unión y utiliza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, con lo que es básicamente aplicable también su doctrina en el ámbito comunitario europeo, lo que hace es señalar algo que resulta obvio. La operación de máquinas recreativas es una provisión de servicios. La legislación que prohíbe a los sujetos que carezcan de la licencia pública para efectuar esas operaciones es un impedimento a la libertad de prestación de servicios, que afecta a los operadores de otros Estados miembros. En definitiva, requiere de una especial justificación, porque si una legislación hace en la práctica imposible que operadores de otros Estados miembros obtengan licencias para la provisión de servicios de juegos, se trata de una restricción no solo a la libre prestación de servicios, sino también a la libertad de establecimiento. Y a partir de ahí realiza el mismo test que se había realizado en el caso Gambelli. Las restricciones a esas libertades fundamentales deben estar justificadas sobre la base de ciertos criterios de orden público e interés general, entre los cuales está la reducción de la adicción al juego, la prevención del juego de menores, la prohibición de los efectos no deseados del juego no responsable, combatir el crimen, etcétera, etcétera. Pero esas restricciones solo son admisibles si limitan las actividades de que se trata de manera consistente y sistemática. Y por esa razón, pese a los argumentos de la Autoridad de Vigilancia, la autoridad de la EFTA termina proclamando que la situación de monopolio que se había concedido en la práctica en la ley noruega a Norsk Tipping era contraria al tratado. ¿Por qué? Porque las consideraciones financieras están detrás de la elección del modelo de un solo operador para un parque de casi 10.000 máquinas de juego. Porque la financiación de actividades sociales o de otro tipo de actividades de interés general puede ser la consecuencia de una reserva en favor de un sujeto de una actividad económica. Pero no puede ser más que una consecuencia incidental y no puede ser su razón principal. Por ello, incluso si las loterías u otros tipos de juego pueden contribuir a la financiación de actividades de interés público, ese motivo económico no puede ser en sí mismo considerado como una justificación objetiva para restricciones a la libre circulación de servicios ni a la libertad de establecimiento. De manera que la existencia de monopolios exclusivamente fiscales no es compatible con el tratado, en la medida en que suponga una restricción a la libertad de prestación de servicios y a la libertad de establecimiento. Y esto se deriva de un análisis con el que no les voy a cansar para tratar de ceñirme a la hora, en el que las alegaciones del Gobierno noruego son objeto de un contraste empírico que permite afirmar a la autoridad reguladora que la política del Gobierno en materia de juego es inconsistente con el pretendido objetivo que habría justificado la creación de Norsk Tipping. Si de lo que se trataba era de conseguir una reducción efectiva de las oportunidades de juego por razones de orden público, prevención de adicciones, protección de la infancia, etcétera, etcétera, las restricciones del Gobierno noruego tenían que haber ido acompañadas de un comportamiento semejante por parte del operador, lo cual no se produjo, porque Norsk Tipping incrementa las actividades de marketing, trata de favorecer y de fomentar las posibilidades de juego, abre nuevos establecimientos, redistribuye las máquinas para favorecer el acceso a las mismas por parte de los ciudadanos, de manera que no puede invocar como razones de orden público aquellas con las que está siendo inconsistente
en su comportamiento el operador al que se otorga el monopolio del juego. Esa inconsistencia se ve acentuada por el incremento de acciones de marketing, la aparición de nuevos juegos sin que exista ninguna evidencia de que esos juegos sean menos adictivos o tengan ninguna otra ventaja desde el punto de vista de las políticas públicas, y porque el objetivo confesado de los gestores es incrementar el número de jugadores y la rentabilidad. De manera que están poniendo de manifiesto absolutamente de manera palmaria que se trata de conseguir incrementos de la recaudación procedentes de la actividad. No se alcanza a entender que la concesión de derechos exclusivos al monopolista Norsk-Tipping sea necesaria para prever la adicción al juego y al crimen. Y, en consecuencia, las medidas no superan ni el test de razonabilidad ni el test de proporcionalidad. Y la autoridad reguladora de la OECTA, con cita de la jurisprudencia del caso Zanetti y, sobre todo, de Gambelli, declara que la modificación de la normativa del juego noruego al introducir un monopolio para la operación de máquinas de juego viola los artículos 31 y 36 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, esto es, el actual artículo 46 del Tratado, viola las reglas de competencia en el ámbito de la Unión Económica Europea. Junto a ello, que constituye, en mi opinión, la confirmación de que las actividades de monopolio de juego con fines exclusivamente recaudatorios o fiscales carecen de justificación desde la perspectiva del derecho europeo, porque no resisten el test que el Tribunal de Justicia viene haciendo respecto de los monopolios de juego, me interesa destacar que recientemente el Tribunal Constitucional Federal alemán ha abierto una nueva vía de actuación frente a la existencia de monopolios fiscales o con fines incluso no fiscales en el ámbito del juego. Sobre la base de una decisión que se adoptó en julio de 2000, en que el Tribunal Constitucional Federal alemán consideró que era contrario al derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión, que incluye el derecho a ejercer la profesión u ocupación que uno desea, el establecimiento de una prohibición para los casinos existentes en Baden-Baden y en Constanza, como consecuencia de una regulación del Estado de Baden-Württemberg en Alemania. Hay una reciente sentencia de 28 de marzo de 2006 que se refiere, utilizando los mismos argumentos, a la creación en el Estado de Baviera de un monopolio sobre apuestas. Un monopolio de apuestas que afecta al régimen de las apuestas deportivas, en el que se establece una forma de cooperación entre públicos y privados, porque, siendo un monopolio estatal de la titularidad del Land de Baviera, del Estado Federado de Baviera, la gestión se realiza por los particulares en régimen de concesión. El Estado de Baviera concede a oficinas la gestión de los juegos de apuestas que están establecidos en su regulación. Pues bien, el monopolio estatal de Baviera había establecido un régimen de juego que era consistente con el ordenamiento alemán, en que la competencia de juego radica en los Länder, radica en los Estados federados, sin que a nivel federal exista una particular regulación, salvo una regulación que supone un acuerdo, un convenio entre los Estados, lo que aquí sería un convenio entre comunidades autónomas, para establecer reglas que permitan la realización de juegos intercomunitarios, de manera que se pueda jugar entre los Länder y se puedan realizar juegos combinando las regulaciones de los distintos Länder. Pues bien, en ese marco, en la regulación bávara, se prohíbe el juego sin autorización pública, que además es delito. Y hay una regulación tradicional de 1922 que se modifica
para permitir su extensión al juego de las apuestas, en que, como he dicho, se mantiene el monopolio del Estado, pero se autoriza, en régimen de concesión, la apertura de oficinas de apuestas por parte de los particulares. En ese régimen se abrió una oficina de apuestas en Múnich que planteó a las autoridades bávaras la posibilidad de extender sus servicios al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Lo que se quiso hacer por parte del avispado concesionario fue prestar el servicio de apuestas no solo a los residentes en Baviera, sino a los residentes en cualquier otro país de la Unión. A lo cual se opuso el Ministerio Bávaro del Interior, que es el responsable de la materia de juego, que consideró que esa actividad sería una actividad delictiva. El pleito discurrió ante los tribunales administrativos hasta llegar al Tribunal Administrativo Federal, el equivalente a nuestro Tribunal Supremo, que desestimó la apelación, pero mediante un fallo ciertamente curioso, porque lo que dijo fue: yo no puedo conceder la autorización para la realización de este juego, pero obligo a que el Estado de Baviera vuelva a examinar el asunto desde el principio, de acuerdo con los siguientes principios. La apelación fue doble. Se fueron al Tribunal Constitucional tanto el afectado, porque no le daban la licencia, como el Estado de Baviera, porque le obligaban a reabrir el asunto. Y como consecuencia de ello, se produce una discusión en la que el demandante dice: incluso si existen razones de interés público que puedan alegarse, la exclusión de las casas de apuestas comerciales para imponer un monopolio del Estado es una restricción desproporcionada de un derecho fundamental, como es el libre ejercicio de la profesión, que, insisto, comprende el derecho a elegir qué profesión quiere tener cualquier persona. Y, añado, es un derecho configurado exactamente en los mismos términos que en la Grundgesetz alemana en la Constitución española. De manera que esta jurisprudencia me parece que es relativamente fácil de trasladar, o sería relativamente fácil de trasladar, de no ser por el resistencialismo que el Tribunal Constitucional español tiene respecto de las actividades ejercidas en monopolio, que por el simple hecho de ser un monopolio fiscal le parecen justificadas, aunque carezcan de cualquier base constitucional. En todo caso, y omitiendo los detalles, lo cierto es que el Tribunal Constitucional hace una aproximación al problema que es coincidente en cuanto a los argumentos a la que se ha realizado desde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Porque en el fondo se trata de lo mismo. De lo que se trata es de exigir que una intervención pública que afecta a un derecho fundamental, en el caso del derecho interno, el libre ejercicio de la profesión, en el caso del derecho comunitario, una libertad fundamental, como es la libertad de establecimiento unida a la libre prestación de servicios, tiene que estar suficientemente justificada. Y tiene que estar justificada sobre la base de argumentos que, en primer lugar, tienen que ser objetivos. En segundo lugar, tienen que ser razonables. Y, en tercer lugar, proporcionados a la decisión que se toma y a los efectos que produce. Pues bien, realizando ese test, que es coincidente en cuanto a su metodología en los ámbitos europeo e interno, el Tribunal Constitucional Federal alemán afirma que la prohibición del ejercicio comercial de una actividad o profesión no es en sí misma contraria al derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión. Pero esa prohibición tiene que ir vinculada a la naturaleza de la actividad. Dicho con otras palabras, si se prohíbe el ejercicio de una actividad, tiene que ser por razones inherentes a las características de la actividad. Y ese no es el caso de una actividad de apuestas cuando no la organiza la entidad pública de un land, porque ¿qué hay en la actividad de organización de apuestas de distinto cuando la organiza un particular que cuando la organiza el Estado? Absolutamente nada. De manera que el Estado croupier carece de cobertura. Si el Estado quiere intervenir en materia de juego, lo hace. Pero lo hace como en cualquier otra actividad económica, en régimen de igualdad.
en condiciones de competencia y sin razón alguna que soporte la existencia de un monopolio. El sistema legal permite las apuestas como actividad económica y si las apuestas están permitidas como actividad económica, deberá esgrimirse razones suficientes para que quede reservada al Estado. Pero no hay razones que sean inherentes a la actividad en sí misma considerada. El hecho de que la organización y gestión de apuestas no sean inicialmente actividades constitucionalmente reservadas al Estado, como ocurre en el caso español, exige la existencia de una particular justificación. Y esa particular justificación, en el caso bávaro, como en el caso de Nord Tipping, no existe a los ojos del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y no existe por razones que son coincidentes en todo con las que se enunciaron en Gambelli, con las que ha tenido en cuenta la autoridad supervisora de la EFTA y que reitera la jurisprudencia constitucional federal alemana. Porque existen razones de interés público para justificar el monopolio, como pueden ser el menor riesgo adictivo de determinadas apuestas, menores riesgos para los consumidores, etcétera, etcétera. Pero esas razones son inconsistentes con la actuación del monopolio, que está permitiendo, mediante el otorgamiento de concesiones, la apertura de más y más oficinas de apuestas, que está permitiendo la introducción en esas oficinas de apuestas de nuevos juegos, que está permitiendo y está promocionando, mediante actividades de marketing, el incentivo a los jugadores. De manera que aparece como única causa plausible para la realización de este modo de gestión de la actividad el interés financiero del Estado. Y el interés financiero del Estado no justifica la creación de un monopolio de apuestas. Y tampoco es admisible el propósito de evitar la explotación del instinto de juego para fines comerciales o privados, el único argumento que el Estado croupier trata de emplear para su justificación. El argumento moral. El juego organizado por el Estado es bueno. El juego organizado por los particulares ha dejado de ser delito, pero seguramente seguirá siendo pecado y, en consecuencia, debe llevar aparejada su consiguiente sanción. Este argumento no es admisible porque el Tribunal Constitucional Federal afirma que el instinto de juego, si es aprovechado, lo es aprovechado por todos en condiciones de igualdad, que no hay ningún derecho moral del Estado para aprovechar los bajos instintos de sus ciudadanos. Y, en consecuencia, que carece de cualquier justificación, desde la perspectiva del libre ejercicio de la profesión, la existencia del monopolio. En definitiva, el monopolio afecta a derechos fundamentales, sobre los que solo se puede incidir por razones fundadas de interés público. El interés público será distinto si se trata de la libre circulación, si se trata de la libertad de prestación de servicios y de la libertad de establecimiento, o del libre ejercicio de la profesión, o de otros derechos fundamentales que seguramente también podrían alegarse. Pero no basta con cualquier alegación de interés público, porque los tribunales han empezado ya a realizar un test para comprobar que el interés público alegado es de verdad un interés consistente que se persigue materialmente a través de la actuación pública, y no un interés puramente formal que se alega en las exposiciones de motivos de los textos legales, pero del que luego se despreocupa el Estado cuando gestiona, bien sea directamente o bien mediante la colaboración de los particulares, esas actividades monopolizadas, que en consecuencia tengo la impresión de que tienen los días contados en el ámbito europeo comunitario. Y bien harían los gestores de los organismos competentes españoles de hacer caso al refrán y poner sus barbas a remojar, porque las barbas de otros estados ya las están pelando. El Estado de Baviera tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2007 para modificar su regulación en la materia. Y esto no significará, y con esto termino, necesariamente abolir el monopolio. Lo que significará es que la política de juego del Estado de Baviera tendrá que ser consistente. Y podrá mantener el monopolio siempre que el monopolio sea un instrumento
no para la obtención de recursos, sino para la disminución real del juego, al servicio de los pretendidos fines de política pública que inspiran su actuación. De manera que, por fin, cuando menos, vamos a terminar con la hipocresía del aparato público que dice querer perseguir el juego y preocuparse de la reducción de todo tipo de males asociados a esa actividad, al tiempo que engrosa sus arcas de manera sistemática mediante el fomento de aquel juego que le beneficia. Nada más. Muchas gracias.